Bienvenidos, bienvenidas. Una charla más de Astrea Consultores y Asesores Legales y Económicos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la negociación, una herramienta clave en la mediación de conflictos. ¿Qué es la negociación? Es un proceso por el cual dos o más partes con intereses comunes o divergentes intentan llegar a un acuerdo o un compromiso. Las partes pueden ser personas naturales o personas jurídicas. ¿Y cuáles son los puntos a tomar en cuenta para el momento en que nosotros queremos negociar y nos da la pauta para nosotros, en su caso, ayudarle? Primeramente, debe haber un flujo libre de información basado en la confianza. ¿Qué significa esto? Nuestro cliente tiene que darnos todos los datos sobre el caso o sobre el proceso de lo cual nosotros queremos llegar a negociar. No tiene que haber en ningún momento nada en el que nos pueda ocultar, sino darnos todos los documentos, incluso las pruebas o también algún dato en el que ellos hayan pasado en este conflicto. Como punto 2, el planteamiento claro del problema. Al momento que conocemos de lo que se trata, el caso por el que queremos llegar a una negociación efectiva, tenemos que tomar en cuenta el inicio de cómo comenzó este problema y cómo se lo puede ir desarrollando para resolverlo en las mejores formas. Tercer punto, identificación de los intereses de las partes. Vamos a identificar cuál es la parte que nosotros necesitamos negociar, es decir, cuál es el aspecto más importante y también cuál es el requerido por la otra parte. De esta manera podemos darnos cuenta en qué aspecto pueden llegar a un acuerdo común o cuál es el aspecto en el que podemos negociar de la mejor manera. Cuarto punto, generación de soluciones alternativas. En este punto, no solamente tenemos que ver al momento de negociar obtener el mayor rédito, sino también ver qué alternativa se podría obtener. Generalmente el 100% nunca se puede llegar a negociar. En una negociación lo que se tiene que dar es alcanzar a lo más grande que se pueda lograr, nunca el total. Por lo tanto, se tiene que ver qué alternativa se podría dar. Esto es importantísimo hablar con el cliente para saber hasta qué punto él está dispuesto a ceder y la otra parte pensando qué es lo que la otra parte también podría ceder. Y finalmente, elegir una solución. Dentro del proceso, cuando ya vamos a ir a un centro de mediación, que es la opción más dada, tenemos que hablar con nuestro cliente y decirle cuál de estas soluciones le gustaría. Siempre se tiene que tener 3 planes.
Es decir, el primero obviamente es lo que se quiere ganar con la mayor, se puede decir, proporción. El segundo, ¿qué opciones se podría negociar en este sentido? Y finalmente, ¿cuál es el máximo que pueda ceder? Este proceso tiene un enfoque muy didáctico y se da en 3 fases. La preparación, que es hablar claramente con nuestro cliente, como dijimos anteriormente. El punto 2, el desarrollo. Vamos a hacer un panorama, es decir, como si estuviésemos contando qué es lo que puede llegar a suceder si negociamos de esta manera con tal alternativa, teniendo en cuenta los 3 panoramas anteriores, es decir, los 3 planes. Y finalmente, al momento en que la otra parte llegara a un compromiso o a un acuerdo, cerrarlo. Al momento que ya se cierra, entonces el conflicto lo hemos prácticamente resuelto. La mediación, que justamente es una de las alternativas para resolver los conflictos, es donde nosotros implantamos esta herramienta de la negociación. También en la mediación hay un guía, es decir, un mediador que viene a ser el tercero en el proceso, que da las pautas de cómo se puede llegar a este compromiso o acuerdo. En la mediación no se impone ninguna solución, sino se escucha a las partes y voluntariamente es lo que se accede. ¿Qué materias son las transigibles en las que se puede llegar a mediar? En materia de derechos de autores y propiedad intelectual, en la materia laboral, la que es más cotizada en los centros de mediación, en inquilinato, en los contratos, en la materia tributaria, cuando no ha habido el pago debido con el SRI. Vamos a dar un ejemplo justamente en la materia laboral, en la que el empleador no ha cumplido los valores pendientes. Estas pueden ser liquidaciones, el caso de los conflictos colectivos, las jubilaciones patronales o las terminaciones laborales, es decir, cuando hay un conflicto con los trabajadores. Dentro de este proceso ya ha habido una denuncia que pudo haberse dado en el Ministerio del Trabajo o una demanda, es decir, ya inicia un proceso laboral, que generalmente los juicios laborales son tediosos y onerosos, en la que nosotros como asesores jurídicos lo que asesoramos es justamente ir a una mediación. Tendríamos que analizar el proceso, ver el centro de mediación disponible para que nosotros podamos comenzar con este medio alternativo en donde se va a dar un diálogo y obviamente la herramienta que es la clave, que es la negociación. Al momento de desarrollar este proceso, pues generalmente los puntos claves de la negociación, que tienen que ser puntos muy interesantes para el empleador y de una manera rápida, se llega a un acuerdo y de esta manera se archiva el proceso o la denuncia que se ha hecho en el Ministerio del Trabajo o ya sea en un proceso laboral. Todas estas herramientas son muy útiles en el momento en el que hay un conflicto laboral especialmente o con contratos donde nosotros como asesores jurídicos damos la mejor opción. Esta ha sido la charla de hoy y como ustedes pueden recordar, siempre Astrea Consultores y Asesores Legales y Económicos tienen su punto jocoso de lo que los abogados justamente, si estaríamos dando todos nuestros consejos, pues miren en qué caberíamos, ¿no? En qué terminaríamos. Estamos nosotros aquí para cualquier inquietud. Si tienen alguna duda, si quieren hablar sobre un tema específico, no duden en escribirnos. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Una linda noche. Nos vemos hasta el próximo lunes. Gracias.